Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther, espero que estéis todos muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a una lectura que vamos a hacer para aquellas personas que no tengáis contacto con él o con ella, que os haya bloqueado, os haya hecho ghosting. Necesitamos saber por qué esta persona se está comportando de esta manera y si va a cambiar, va a suceder algo entre vosotros dos donde pueda resurgir de nuevo la chispa del amor o se acerque a vosotros. Sé que puede ser una lectura compleja porque si es vuestra alma llama gemela, hay normalmente periodos de separación. Por tanto, amigos, decidme qué tipo de relación tenéis con esta persona y las cartas nos van a alumbrar esta noche. Quiero recordaros que la lectura es atemporal y para todos los signos. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi mail, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede, y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, amigos, es increíble, y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados, y también puede hacer que se rompan los silencios, y que una persona se aproxime, escriba, o piense en aquello que ha hecho y no estaba demasiado bien. Desaparecer, no dar una explicación, dejar a una persona bloqueada. Para mí, amigos, no es lo más correcto, voy a decirlo, porque podemos romper una relación, pero por lo menos que sea cara a cara y sabiendo los motivos, pero muchos no sabéis ni siquiera qué ha pasado. Entonces yo quiero daros luz con esta lectura. Voy a emplear el tarot, como veis, para saber si esta persona tiene intención de regresar, qué es lo que siente por vosotros, aunque no esté hablando, no haya explicaciones sobre la situación, y vosotros os habéis preguntado muchas veces por qué no ha contestado a mis mensajes. Yo no le he hecho nada para que esté así, y sin embargo puede tener también otros conflictos o familiares, puede ser que esté con otra persona. Yo quiero que las cartas respondan claramente para vosotros esta noche. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor. Como veis, hay muchísimas cartas, contiene todo el tarot, pero muchos consejos para vosotros y también sobre las llamas gemelas, las almas gemelas que también podemos convertirnos cuando tenemos una relación de pareja con esta persona. Muchas veces, amigos, huimos, tenemos miedo de lo que sentimos, creemos que las relaciones de pareja en algún momento pueden terminar. Estos miedos se tienen que derribar porque sería imposible vivir la vida plenamente sin ser como este loco. A veces sí tenemos que correr ciertos riesgos y creer en los números maestros. Por eso os invito a ver muchas lecturas para que entendáis que nunca es el fin, y mucho menos si estáis viendo el 1111 o números en particular, señales que os hayan llevado hasta esta lectura u otras para saber de esa persona. Entonces, amigos, vosotros tenéis una conexión especial. Os las enseño y veamos qué nos tienen que decir nuestros guías acerca de esta persona. Invisibles, ghostings, bloqueos. Van a respondernos. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Yo deseo paz para vosotros, bendiciones, tranquilidad, porque es lo que yo hago, tanto en YouTube como en mis lecturas privadas. Las personas siempre queremos respuestas, es lo que hace nuestra mente, buscar información y por qué no ha podido suceder en ese momento. Otras os voy a decir, amigos, que hay tiempos divinos. Las separaciones nos sirven para crecer, aprender de nuestros errores, lecciones de vida y para comprender si somos almas, llamas gemelas. Gracias a todos, activad la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para todos vosotros, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Quiero que me respondan, voy a preguntar, amigos, pensad unos instantes en esta persona. Si lo que queréis son respuestas, volver con ella, os vais a imaginar a los dos hablando en un entorno muy conciliador. Quiero que estéis en paz con esta persona. No importa que vosotros no hayáis propiciado esta situación ni os sintáis culpables. Si queremos volver a tener el amor en nuestra vida, debemos hacerlo así.
con mucha generosidad y perdón. Pensad en ella y voy a preguntar qué es lo que siente esta persona por vosotros que ha desaparecido o que no habla. ¿Qué es lo que siente esta persona que no os está hablando? ¿Qué es lo que siente por vosotros esta persona que ha desaparecido y que no está hablando? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros que ha desaparecido y no está hablando? ¿Qué es lo que siente? Un as de pentáculos, amigos. Volver otra vez. Es la primera carta y vosotros sabéis que hay muchas en esta baraja. Hay promesas que quedaron atrás para esta persona con el as de pentáculos. Comenzamos esta lectura con Tauro, Virgo y Capricornio y un palio nupcial como en el 4 de bastos. Algunos que estáis aquí sentís que esta persona es demasiado especial, no queréis perderla y hay algo que volver a cumplir. Y además con la materia, con un as tocando nuestros bienes, la relación material, algo que debo de decirte y explicarte, sentándome en un lugar frente a ti, porque esta persona no desea hablar contigo solamente a través de las redes sociales o con explicaciones muy vagas, escritas, sino yo hablo en persona. Para vosotros se abre la oportunidad de que cojáis esta moneda, como Dios os da, para que regreséis con esta persona si queréis empezar de nuevo la relación con un compromiso. El as de pentáculos. Voy a colocar Tauro, Virgo y Capricornio. ¿Qué más siente? ¿Qué es lo que siente esta persona que ha desaparecido y que no os habla? ¿Qué es lo que siente esta persona que ha desaparecido y que no os habla? ¿Qué es lo que siente por vosotros esta persona que ha desaparecido y que no os habla? Regresar. Mirad hacia dónde está el loco. Los personajes, la historia. Hay algo que empezar entre vosotros dos de nuevo. Muy diferente estos comienzos. El salto infinito es el loco, Acuario, Urano, un número 0. El 0 representa también al arcano mayor número 21 del mundo. El 0 es Dios, porque no hay finales completos y estos inicios vuelven a encontrarse una y otra vez en un ciclo eterno entre vosotros. El loco quiere dar un salto hacia ese as de pentáculos, materializar de nuevo la relación contigo. Y podría estar esta persona alejada en este momento en otra localidad, puede ser otro país, que vosotros no tengáis noticias a través de las redes sociales y hay un movimiento casi impulsivo de esta persona por hacer algo que te prometió hace mucho tiempo. El loco. Acuario, estos nuevos tiempos deben de llegar para vosotros, con mucho alivio. ¿Qué es lo que siente esta persona que ha desaparecido y que no os está hablando? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? Viajar. Paje de bastos, piensa mucho en vosotros. Aries, Leo y Sagitario, la misma energía intensa. Del fuego por coger un avión, hacer un viaje para estar contigo. Algunos estáis en otros países o separados por mucha distancia, física, emocional. Con estas cartas, el paje de bastos está explorando las posibilidades. ¿Qué puede hacer con vosotros? Sigue teniendo muchas fantasías, porque también está representando al fuego de la pasión. Y hay movimientos que se aceleran y se vuelven rápidos para tu persona. No la siento que vaya a estar en su casa pensando mucho sobre la situación, sino tomando acción. Paje de bastos. Todos los signos de fuego. Hay muchas ganas intensas de volver a hablar contigo. ¿Qué es lo que siente? Empatía, un rey de bastos, mira hacia atrás. Ha estado con otras personas. ¿Qué es lo que siente esta persona que no te está hablando y que ha desaparecido? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros que no os está hablando y ha desaparecido? ¿Qué es lo que siente? Vais a hacer meditaciones con esta carta.
Rey de bastos, Leo. Algunas veces he podido comportarme con esta energía del loco, del paje de bastos, muy imprudentemente. No he pensado en todas mis acciones. Necesito poner nuestra relación en orden, cumplir lo que te prometí, porque hay mucho amor en la carta de portal. Hay una conexión entre vosotros de almas y llamas. Y miro hacia ese pasado. Me gustaría volver atrás en el tiempo. Me siento insatisfecho porque he crecido, es cierto. Puedo ser mucho más maduro, pero me gustaría ser más joven, para poder empezar esta relación contigo como si hubiesen pasado muchos años, para algunos casos, y vosotros que veis a un rey de bastos que ha tenido más personas a su alrededor, se ha sentido muy halagado, como el signo de Leo, que le han podido adular, y se ha dejado llevar por momentos que hayan sido muy gratificantes con otras relaciones, pero también, como es un rey muy intuitivo, es sociable, sabe dónde depositar su energía permanentemente en el tiempo, encontró algo en ti que no lo ha hecho con otras personas: empatía, compatibilidad, sueños, intuición, fortaleza. Contigo, cuando regreso a mis tiempos, cuando era mucho más joven, amor, ¿cuánto tiempo hemos perdido tú y yo? Eso es lo que cree esta persona. Voy a colocar Leo en este rey de bastos. Portal. Haced meditaciones, amigos, por las noches si queréis volver con esta persona, y pensad que estáis en un bosque a la luz del día y que los rayos de luz pasan a través de vuestros cuerpos y estáis hablando con esta persona de vuestro próximo encuentro con el as de pentáculos, donde hay un palio nupcial, 4 troncos, como el 4 de bastos, y aquí hay otro. Hay un sueño y hay muchas palabras que quedaron por decir con esta persona, amigos. Hay conversaciones sin terminar con esta carta de portal. Comunicación la tendréis, pero quiero que antes hagáis las meditaciones. Todavía soñáis con esta persona. Es muy simpática, simpático, atrae mucho a otros. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros, que ha desaparecido y que no os habla? ¿Qué es lo que siente esta persona que ha desaparecido y que no os habla en este momento? ¿Qué es lo que siente? El 11-11, amigos. Confianza, el mago. Bendiciones. Voy a dejar estas cartas, amigos, porque mirad, tengo escalofríos. Mis guías dicen esto. Va a haber una manifestación para aquellas personas que estáis aquí. Si creéis, y no debe de ser en mí sino en vosotros, que es vuestra alma llama gemela, va a regresar con el 11-11. El mago no es tu persona, ni tu rey de bastos, eres tú. Las bendiciones las tienes tú. Y el poder también de este caballero de copas, que viene para decirte que te ama todavía. Amigos, el 11-11, el mago. Virgo, Géminis, el planeta Mercurio. Puede haber diferentes escenarios, que esta persona esté en otro país, esté viajando en este momento, tenga asuntos de los que ocuparse, mientras no vais a perder ni siquiera un segundo, ni en esta persona ni en nadie, sino en vosotros, amigos. Vais a ocupar el tiempo en manifestar, haciendo estas meditaciones y confiando en vuestra capacidad de materializar y a vuestras habilidades, las que habéis aprendido, porque no podemos hacer una manifestación o una meditación o crear algo sin que antes esté bien ordenado en nuestra mente. Es lo que hace el mago, y tiene una lemniscata, está arriba, en la sefira número 1, que es Keter, vuestro chakra de la corona. Algo os invita a pensar que esta persona es demasiado especial para dejarla ir, pero sin embargo, yo no os voy a decir que os quedéis en el pasado o recordando amargamente a la persona que queréis o cómo debe de volver, sino vais a tener confianza y vais a decretar para vosotros mismos y en esta lectura que tu persona ya está aquí. Porque es así, amigos, como sucede. Y sé que hay mucha impaciencia, porque algunos me decís, Esther, ¿y cuándo será? ¿Y cuándo va a volver? Cuando vuestros guías así lo decidan. Dios pone los momentos más oportunos para estar juntos, porque si tu persona no está preparada, tiene otra relación, como el rey de bastos, ha tenido que separarse o crecer emocionalmente, o tiene asuntos financieros, amigos, ¿cómo deseamos comenzar estas relaciones si no estamos en ese momento divino nosotros
y mucho más si somos almas y llamas gemelas. Por eso es necesario tener paciencia y paz. Mientras tanto, el mago sois vosotros. Virgo y Géminis, bendiciones que llegan a vuestra vida. El 3 de bastos es Aries, es lo que vais a hacer. Disfrutar de vuestra intuición, de vuestros poderes, de vuestra magia, de los bailes, de imaginar, de salir, de viajar. No os quedéis en casa atrapados pensando cuándo va a volver, sino que vais a decir: yo ya me siento feliz porque esta persona está conmigo. Me ha declarado su amor, soy su 1111, no tengo por qué tener miedo. Dios me lo da, y me lo da porque yo estoy seguro y tengo confianza, como la carta del mago. Es así como sucede, amigos. Bendiciones. Aries. Regalos para ti, para mi alma, mi llama gemela. Vuestro 1111, caballero de copas. Piscis y Acuario, mirando este número. Muchos decís: Esther, yo lo estoy viendo, ¿qué significará? Que vuestros guías, que pueden ser santos, ángeles, arcángeles, ancestros, familiares, tu yo superior te dice que estás haciendo el camino correcto, que dejes de agobiarte, porque el encuentro físico se da, amigos. Aunque pasen 7 meses o 2 años, esta persona y tú os reencontraréis, y no importará en qué parte del mundo estéis, porque él o ella están contigo, te siguen apoyando, te siguen amando. Estas cartas muestran la confianza que esta persona también deposita en ti, con este caballero de copas, regresando a casa contigo, y va a decirte mucho y cara a cara sobre lo que ha sentido durante este periodo por ti. Caballero de copas, Piscis y Acuario. Y con el tarot vamos a saber qué más nos quiere decir tu persona, cómo se siente, qué es lo que siente esta persona. 8 de pentáculos, como un fantasma. Tengo a Virgo en esta carta. He trabajado mucho, me he aislado de ti. No he estado trabajando exactamente en estar contigo o en reunirme físicamente. Me he sentido solo o sola, trabajando mucho en la materia con estos 8 pentáculos. He querido tener demasiados títulos para mí mismo y muchas ganancias materiales, y también he sido capaz de aislarme de muchas otras personas, aunque tenga el rey de bastos, porque con el 8 de pentáculos nos convertimos en este fantasma. Es bueno trabajar o querer más, pero no tanto, amigos, porque mirad qué figura, mucha soledad en él o en ella con esta carta. ¿Qué es lo que siente esta persona que ha desaparecido y que no os está hablando? ¿Qué siente? ¿Que de volver a casa? Vosotros tenéis la magia con una reina de pentáculos. Hay sabiduría y envejecimiento a lo largo de mucho tiempo, de años, donde esta persona se ve contigo. ¿Qué es lo que siente? Me he apartado de mi alma, de mi llama gemela. Mirad qué figuras y qué situación. Soy un fantasma, pero tú no. Tú estás aquí y, como os he dicho, vais a disfrutar de la tierra con la reina de pentáculos, que es Capricornio, y vais a sentaros en un trono y no vais a dejar que ninguna persona se acerque para daros exactamente esto, más alejamiento o algún tipo de disgusto. La reina de pentáculos. ¿Qué es lo que siente? Porque aunque sea un alma, una llama gemela, aquí en la tierra, como cuerpos materiales, también tenemos normas entre las parejas. ¿Qué es lo que siente esta persona que ha desaparecido y no se está hablando? ¿Qué es lo que siente? Que quiere otra oportunidad. Paje de pentáculos, el juicio final. Tu persona ha tenido que abandonar viejos hábitos. ¿Qué es lo que siente? Un rey de pentáculos, una pareja, los dos, en situaciones donde estáis en tronos separados, amigos. Sois materiales los dos. El rey de pentáculos es Tauro y está mirando una moneda y se está vistiendo con una pajarita. Se ha sentado en un sitio y también se ha sentido solo esta persona, o sola. ¿Qué más siente tu persona? ¿Qué es lo que siente? Y el juicio final. Quiero regresar a nuestra casa. Hay una familia unida. ¿Qué es lo que siente esta persona que ha desaparecido y que nos habla? ¿Qué es lo que siente esta persona que ha desaparecido?
un rey de copas, muchas intenciones de volver y de ser para ti un benefactor entre el rey de copas y el rey de pentáculos. Hay mucho amor que queda todavía en la persona en la que estás pensando. Un rey de bastos, hay mucha energía sensual también, energía masculina. Yo te doy la bienvenida, súbete conmigo a este escenario, Leo, inunda mi vida llena de luz con el paje de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio. Es cierto, me he podido convertir o atrapar o dejarme servir porque yo quería más dinero. Esta persona se ha esclavizado a relaciones sociales, pueden ser algunas parejas, situaciones donde le haya gustado mucho palpar lo que le daba la tierra. Tengo que salir de ese 8 de pentáculos y darme la oportunidad de decirte que todavía te quiero, con este corazón y este zorro que tiene tatuado, porque es una persona muy astuta en el mundo de la materia, en su trabajo y con las personas. ¿Qué más siente? ¿Qué es lo que siente esta persona que no está en contacto por vosotros? ¿Qué es lo que siente? Y voy a dejar estas cartas, amigos, porque tengo otro caballero de copas y muchos inicios para vosotros. Un caballero de bastos. Tendréis noticias de esta persona más rápido de lo que pensáis. No quiero que estéis pensando exactamente qué día tiene que ser. Llegará cuando sea el mejor para vosotros. Caballero de bastos es Sagitario. ¿Veis las salamandras? El fuego, cómo me estoy quemando por ti. Las ganas que tengo de tocarte, de besarte, de hacer el amor. Y también puedo renacer como estas salamandras. Tienen unas pequeñas manchitas y creían antiguamente que renacían de estos fuegos donde vosotros os habéis quemado con esta persona. O habéis mantenido relaciones íntimas o lo estáis deseando todavía mucho. Os encendéis con él o con ella. Tiene muchas ganas de estar contigo. El as de copas, rey de copas. Escorpio. Necesito explicarte qué ha pasado en mi vida. Yo lo siento muy esclavizado hacia muchos hábitos y conductas, trabajos, personas y algunas veces influenciable, amigos. Quiero hacerme mayor contigo, con mi reina de pentáculos. Tú tienes fuerza en esta carta. Envejecer, los dos juntos, como una pareja, como un matrimonio. Y teniendo más niños o fertilidad en nuestro mundo, aquellos que queráis también tener una gran familia con esta persona, o ya la habéis tenido, como tu alma, tu llama gemela, tu esposo, tu novio o tu novia, o habías querido crecer junto a esta persona y hacerte mayor. Quiero que recojas tu propia sabiduría y que tengas mucha calma con la reina de pentáculos y no desaproveches ninguna ocasión que te dé la vida en lo que tú quieras hacer, porque si se trata de almas o de tu llama gemela, cuanto más consigas objetivos y más centrado estés, más cerca estará esta persona de ti. Rey de copas, el juicio final, número 20 con Escorpio. Nuestro infinito está aquí. ¿Lo recuerdas? Una casa en el campo donde vuestros guías os dan la oportunidad de volver a renacer como estos esqueletos y de entrar en casa, de que nosotros nos saludemos y que demos la bienvenida a las personas que también lo necesitan. Caballero de copas, así te estoy sintiendo, soñando. Piscis, Acuario. He construido un caballo de madera, pero no creas que no puedo llegar, porque hay mucha intensidad, hay muchos reyes, muchas facetas de esta persona y los sueños. Se conecta a través de los peces, amigos. Con esta latita de amor también te dice que te quiere. Y hay unas alas de Mercurio. Y hasta en sus sandalias también las lleva, porque quiere decírtelo pronto. Un as de copas, un as de pentáculos comenzando la lectura. Esto es lo que yo quiero darte. Cáncer, Piscis y Escorpio. Que tengamos noticias tú y yo y que puedan ser hasta llevadas por alguna paloma. ¿Habéis visto algún pájaro en los últimos días que te haya llamado la atención? Una persona que también quiere volver a sonreír contigo. Mirad qué carita pone aquí. Parece que hay una mirada o un semblante bastante preocupado, porque no está sonriendo en esta carta. Sus ojos se dirigen al as de copas con una naranja, unas latas, donde creo o siento que tú también podrías amarme
o tener una casa juntos, hay alguien que tiene que regresar contigo a tu casa, o tú pensaste que iba a ser tu familia, que ibas a casarte con esta persona, iba a ser más importante de lo que él o ella creyeron cuando os conocieron. Voy a colocar aquí Piscis de nuevo en este caballero, el as de copas, todos los signos de agua, el juicio final, Escorpio. Quiero que me digáis en comentarios, amigos, en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona tan especial para vosotros? Y con todos los mensajes que tenemos aquí presentes. Muchas gracias a todos. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Tomad como consejos cada una de las cartas. A veces podemos hacer algo que no sea correcto con alguien, pero siempre podemos no retroceder en el tiempo. El pasado no lo podemos cambiar, pero sí hacerlo mejor en este presente. Y yo sí siento que los que estáis aquí recibiréis mucho más que disculpas y que queréis volver a abrazaros, como esa carta. Muchas gracias a todos, feliz semana y mis bendiciones para que también entren con esta lectura. Pedid tres de ellas. Puede ser para vuestra persona o también un negocio, un trabajo, un viaje, porque no solamente llega algo muy bueno en la vida, hay demasiado abundancia para todos, amigos. Gracias y besos.